Por tu gracia presenta. Bueno, vamos nosotros a orar también de nuevo y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga este día, que nos permita tener un buen tiempo a través de su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bendición, Señor. Te queremos pedir que en este momento donde vamos a adorarte a través de tu palabra, a escucharla, Señor, seas tú el que prepare nuestros oídos, seas tú, Señor, el que prepare nuestro corazón para que la palabra que tú nos enseñas, Señor, el día de hoy sea bien guardada, Padre. Te pedimos, mi Señor, que tú nos bendigas, que nos des oídos de discípulos a todos, que cuando estemos leyendo y escuchando tu palabra seas tú exaltado en ella, Señor. Y yo te pido, Señor, que a pesar de la torpeza de mi mente, la torpeza de mi lengua, la torpeza quizás de mi actuar, Señor, tú me permitas, Señor, dar tu palabra como es, Señor, y entregar, Padre, esta mañana la hermosa bendición que tú nos das de leer tu escritura. Por todo, gracias, Espíritu Santo, úsanos para escuchar, úsanos para estar atentos a la palabra que Dios nos va a entregar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las palabras que forman parte del vocabulario que tenemos todos, nosotros como cristianos, y yo creo que el mundo también, es la palabra bendición. Es algo que siempre está, ¿no? Y acompañado del nombre de Dios. Decimos a todos, Dios te bendiga. Nos despedimos con un texto, bendiciones. Ves a la gente que no es creyente diciendo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y quizás muchas veces no estamos completamente en el entendimiento de qué significa Dios te bendiga. Porque como lo podemos escuchar con un hermano, lo podemos escuchar a cualquier persona decir, Dios te bendiga. La pregunta sería, ¿cuál Dios me está bendiciendo? Esa es una de las preguntas, ¿no?, que en el mundo te va a decir, porque cualquiera que no sea cristiano, que crea en Dios, porque estamos en un momento, en una parte de la historia donde toda la gente es espiritual, toda la gente es espiritual. Puede creer como nosotros creemos en Dios, en Yahvé, en Jehová, a través de Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Es más, hay gente que podría creer casi hasta lo mismo. Les escuchas hablar y dices, es igualito como nosotros. Pero hay verdades de quién es Dios. Tú puedes escuchar a alguien decirte, yo le pido que Dios te bendiga porque yo pienso que Dios es la naturaleza y Dios se mueve por aquí, Dios se mueve por allá. Y dices, no, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es correcto y exacto. ¿Qué significa bendición? Cuando decimos que Dios te bendiga, o cuando Dios nos bendice, mejor dicho, es un acto donde el Señor está derramando bendiciones así tremendas sobre nosotros. Es sobrecalculable lo que Dios nos bendice cada día. Y si nosotros tuviéramos una visión de poder detectar todas las bendiciones de Dios, las veríamos como cascadas así, impresionantes. Cuando es un Dios te bendiga, que Dios te está bendiciendo, es que Él está derramando en ti su favor, está derramando en ti su poder, está derramando en ti su misericordia, está derramando en ti su gracia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le decimos, porque es algo también que decimos, bendito sea, Señor? Ahí nosotros no estamos derramando gracia, no estamos derramándole amor, no estamos derramando poder como Él nos lo derrama a nosotros. Cuando nosotros decimos, bendito eres, Señor, bendito seas, lo que estamos haciendo es declarar que Él es bendito, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es majestuoso. Y eso es lo que nosotros declaramos. Cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te bendiga, estamos diciéndole con todo nuestro corazón que siga el favor de Dios contigo. Cuando se lo decimos a alguien que no es creyente, lo que le decimos inmediatamente es, Dios te bendiga. Alguien que no conoce a Cristo es pedirle al Señor que te encuentre, que te salve, que el Señor tenga de ti misericordia. Yo te pregunto, así, tráelo a tu mente, ¿cuáles son las 3 bendiciones que hoy tú puedes decir, estas son las 3 grandes bendiciones de mi vida? Piénsalas, no me lo digas. Piensa en las 3 bendiciones más grandes que has tenido en tu vida. Piénsalas, ¿ok? Ahora piensa solamente de estas 3, escoge 2. De esas 3 que escogiste, solo escoge 2. Bueno, te la pongo más difícil. Ya que escogiste 2, de estas 2 escoge una.
¿Cuál es la mayor bendición que tú tienes en tu vida? Recórrela, recórrela toda. La mayor bendición que tú tienes en tu vida. Si tú has pensado que la mayor bendición que tú tienes en tu vida es tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, es una bendición. Claro que es una bendición. Pero la mayor bendición que tú y yo tenemos es a Jesucristo. No tenemos más bendición más grande que a Jesucristo. Vayámonos a este contexto, al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, vamos a ver algo que Dios en su poder muestra. Primero, entendamos, Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios poderoso, un Dios que hace prodigios, un Dios grande, un Dios que no hay nadie como Él, un Dios poderosísimo. Y Moisés, en el contexto de Éxodo, capítulo 3, a partir del versículo 13, Moisés tiene un diálogo con Dios. Moisés está hablando con Dios, Dios está hablando con él, están teniendo un diálogo. Y podemos leer en el versículo 13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés está preocupado por llegar con su propia gente del pueblo y decirle, le dice a Dios, Dios, si voy y me preguntan, pues, ¿quién les digo que me manda? Y entonces leemos en el versículo 14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a nosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con el que se hará memoria de mí de generación en generación. Fíjate algo que pasa en el versículo 14. Moisés le está preguntando antes, ¿y quién le digo? O sea, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué es lo primero que responde el Señor? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Si te fijas, no le está diciendo su nombre. No le está diciendo, este es mi nombre. Lo primero que Dios dice es, yo soy el que soy. Estas palabras de esta declaración del Señor, la declaración que está haciendo Dios ahí es, yo soy absoluto, yo soy poderoso, yo soy más grande que todo, yo soy autosuficiente, yo soy majestuoso. Lo primero que Dios le dice a Moisés es, antes de que tú pienses cómo llamarme, quiero que veas primero quién soy. Yo soy el que soy, absoluto, poderoso, grande. Lo primero que le dice a Moisés, espérate, no te preocupes por mi nombre, reconoce primero quién soy. Ahí mismo, en el mismo versículo, dice que el Señor añadió y dice, ve con los hijos de Israel y diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Le dice a Moisés, cuando tú vayas, dile, el que es poderoso, el que es absoluto, el que es grande, majestuoso, impresionante, me manda con ustedes. No le ha dicho su nombre, solo le ha dicho quién es, cuál es su carácter, cuál es su poder. Checa lo que dice el versículo 15. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Si lo leo de la Biblia de las Américas, yo leo la palabra el Señor, que es la misma que si pusiera yo soy Yahvé. El Señor. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Ahí dice, un punto final, y dice el Señor esta declaración, este es mi nombre para siempre, yo soy. Pero la primera declaración que le hace Dios a Moisés es, antes de que me preguntes y que tú me hables con mi nombre, entiende que yo soy absoluto, poderoso, yo soy
el poderoso, el grande. Hay una cosa tremenda aquí. Es la gran presentación de Dios. Esta palabra de yo soy el Señor, Yahvé, es utilizado más de 4,000 veces en el Antiguo Testamento, que nos hace pensar que lo que Dios quería recalcar era su poderío, su poder, absolutamente. Y cuando entendemos que Dios es poderoso, cuando entendemos que Dios es majestuoso, cuando entendemos que Dios es grandioso, entonces ahora Dios presenta una parte de su carácter que es el sello del Antiguo Testamento. La parte del carácter que Dios muestra es la santidad. Ok, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es majestuoso, pero Dios es santo. Y ser santo es separado. Él es Dios. Él es grande, Él es algo que no puede tener relación con algo impuro. Él es santo. Y con razón, Isaías se quedó impresionado cuando él tenía una visión. En el capítulo 6 de Isaías, vayamos juntos, capítulo 6 de Isaías, en el verso 3, creo yo que esto es como pudiéramos definir y resumir lo que el Antiguo Testamento muestra a través de lo que era Dios. Dios absoluto, Dios poderoso. Pero yo creo que Isaías pone una firma especial diciéndonos quién es Dios. Capítulo 6, en el versículo 3, dice la palabra de Dios. Isaías hablando contexto, Isaías está teniendo una visión. Y en la visión, vamos desde el versículo 2, dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 2 cubriéndose el rostro. Y dice que del uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y ve lo que dice: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando Isaías escucha eso y dice: Santo, 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 está, yo creo que poniendo la firma, la rúbrica de lo que marcaba el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, que era la santidad. Y podemos decir que hay 2 énfasis en el Antiguo Testamento. Uno, que el hombre debía de aprender a humillarse y ser reverente ante Dios, reconociendo que era un hombre caído. Y el segundo énfasis, de la distancia que se debía de tomar, del lugar que tú deberías de guardar ante la santidad de Dios. ¿Cuántos podían entrar al lugar santísimo? ¿Cuántos? El pueblo no podía hacerlo. El sacerdote era el que tenía que estar ahí. Y solamente una vez entraba uno directo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Señor mostraba su santidad. No cualquiera podría acercarse. Y aquel que se metía mal, nosotros sabemos y lo hemos escuchado, que moría y lo sacaban. Había alguna parte que el Antiguo Testamento dijo o mencionaba, era santidad de Dios. Dios es separado, no cualquiera va a entrar. Dios es santo. Ahora, nosotros que creemos en el Señor Jesús, el Nuevo Testamento nos da un énfasis. Y no son los peligros de acercarnos al Señor. Dijo Isaías: puedo morir porque lo he visto. Aquel que lo veía decía: puedo morir. El Nuevo Testamento no nos enseña eso. El Nuevo Testamento nos enseña no de los peligros de acercarnos a la santidad de Dios. Sorpréndete. No nos enseña el Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento no nos enseña de los peligros de acercarnos a Dios. ¿Sabes qué nos enseña? Nos enseña la seguridad y la confianza de acercarnos a Dios solo por medio de Cristo. ¡Qué impresionante! En el Antiguo Testamento no podía pasar eso. Dios era santo, solamente no entraba. Ahora, en el Nuevo Testamento, tú y yo
podemos tener ese acceso que no tenían ellos, directamente al lugar santísimo, y no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, nos dice esta confianza que ahora tenemos tú y yo en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ese lugar santísimo que no podían entrar, ese lugar santísimo que no era para cualquiera, ahora tú y yo lo podemos tener en la confianza. La palabra que debería ser usada en lugar de confianza es valentía. Porque aquel que se metía al lugar santísimo, moría, no podía estar frente a la santidad de Dios. Tú y yo tenemos la confianza, la valentía de poder acercarnos, y Dios no nos consume. Pero ¿quién puede acercarse a Dios? A Dios no se acerca cualquiera que dice: yo creo en Dios. A Dios se acerca solamente los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son únicamente aquellos que creen en Jesús. Aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador son los únicos que pueden acercarse al trono de gracia. Cualquier otro no lo puede hacer. Solo los hijos de Dios, dice Hebreos, pueden acercarse al trono de gracia. ¿Te fijas la diferencia? Por un lado, santidad. Por este lado, acércate. Ok, ¿quiere decir que no hay santidad? No, hay santidad. Pero tú y yo podemos entrar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha cubierto y Él nos ha abierto este acceso. ¿Cuál es la mayor bendición que tenemos? Se llama Cristo Jesús. Mira, el libro de Números tiene una oración preciosa. Números capítulo 6, versículo 23. Hay una orden que Dios le está dando a Aarón de bendecir a su pueblo. Y esta bendición se daba cada vez que había un momento de servicio, de culto, de entregar algo al Señor. Podemos leer en Números capítulo 6, versículo 23, que el Señor le dice a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Y les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¡Qué preciosa oración! Y nosotros la cantamos porque si bien esto es en el contexto directo era para los hijos de Israel, tú y yo ahora podemos recibir esa bendición. Pero quiero que veamos algunos detalles de esta bendición. Esto lo hace el sacerdote al pueblo. ¿Qué es lo que el Señor está bendiciendo? Porque no es una bendición del sacerdote. El que da la bendición es el Señor, dice el versículo 24. El Señor te bendiga. Pero nota tres cosas que el Señor da en esta bendición. Primero, guardarlos. Lo lees en el versículo 24. Segundo, misericordia. Lo lees en el 25. Y paz. Lo lees en el 26. El objetivo de la bendición de Dios eran tres cosas para el pueblo de Israel: guardarlos, que Dios tuviese misericordia de ellos, y el último, brindarles paz. Y si te fijas, hay tres ocasiones que se nombra la palabra Señor. El Señor te bendiga, el Señor haga y el Señor alce. Tres. Quizás Aarón, cuando pronunciaba esto, no estaba viendo reflejado lo que era la Trinidad. Y hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen, es un reflejo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Señor te bendiga y te guarda, es el Padre que te bendice y que te guarda. Jesús es el que hace resplandecer tu rostro a través de la salvación, a través de la gracia en Él. Y el que te da la paz en ti es el Espíritu Santo como fruto, reflejado ahí. Pero hay otra palabra que se menciona dos veces, quiero que me ayuden, excluyendo Señor. Hay una palabra que se menciona en dos ocasiones en estos versos, ayúdenme a encontrarla. Rostro, en dos ocasiones.
Versículo 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Versículo 26, el Señor alce sobre ti su rostro. ¿Qué quiere decirnos el Señor con su rostro? Su presencia, su mirada, su presencia en ti. La única manera que nosotros podemos ser bendecidos es a través de la presencia del Señor. La presencia de Él. Esto diría, el Señor haga resplandecer su presencia sobre ti. El Señor alce sobre ti su presencia y Él te dé su paz. Y esta única presencia, la única manera en que nosotros podemos tener esta presencia es a través de Cristo Jesús. La mayor bendición que tenemos como cristianos es tener a Cristo Jesús, es tener acceso al lugar santísimo, es estar frente a Dios en una relación. Cuando nosotros estamos en la alabanza, nosotros pronunciamos, hablamos y decimos, estamos frente a la presencia de Dios. Y tú debes de creerlo porque en realidad está en este momento la presencia de Dios y tú entras en cualquier momento. La mayor bendición que tenemos es en Cristo Jesús. Pero esta mayor bendición la tenemos teniendo una relación con Dios. La pregunta es, si tenemos bendición en Cristo Jesús y tenemos acceso hacia el trono de gracia y el rostro del Señor nos bendice y hace que resplandezca sobre nuestra vida, yo te pregunto, ¿cuál es el compromiso que tenemos tú y yo al entrar ante su presencia? ¿Qué compromiso deberíamos de tener? ¿Santidad? ¿Qué compromiso deberíamos de tener? ¿Buscar adorarle? Pero el compromiso que tenemos es de tener una relación con Dios. Hermanos, no podemos venir a adorar a Dios si no tenemos una relación con Dios. Tú no puedes llevar un ramo de flores a una chica. Nosotros no podemos. Los jóvenes no pueden llevar un ramo de flores a una chica si no tiene una relación. Tú no puedes acercarte a alguien y decirle, puedes caminar por la calle y te diga, te quiero mucho, y tú dices, ¿estás loco? ¿Quién eres? Necesitas tener una relación. Nosotros no podemos acercarnos únicamente al trono de gracia si no tenemos una relación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Cuando tú y yo tenemos acceso al trono de gracia, ¿sabes para qué es? Para tener la relación más grande, que es la bendición más grande. La bendición más grande que tenemos en Cristo Jesús es ser adoptados. Esa es la más grande bendición. Ser adoptados. Hace poco veía junto con mi esposo un video de unos niños que llevaron a Disneyland y estaban ahí tomándose la foto con el Mickey y de pronto le dan un letrerito y el letrerito decía, hoy es tu día de adopción. Cuando los niños leyeron eso, estaban llorando, estaban impresionados, estaban sorprendidos. Llegaron los que iban a ser sus papás y estaban llorando y estaban abrazados. Y tú te preguntas, ¿pero por qué lloras si no lo conoce? La respuesta es, porque esos hijos nacieron de un lugar específico, que no es carne, sino que es el corazón. La adopción fue algo que nació del corazón de buscar a alguien para hacerlo suyo. Entendamos, tú y yo éramos huérfanos, y esa palabra se escucha fuerte. Huérfanos, perdidos. Por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos un Padre que nos ama, que nos adopta y que nos dice, tú no eres un extraño, tú eres mi hijo. ¿Te impresiona eso? Somos hijos de Dios, somos adoptados por Él. Lo vamos a ver. La paternidad es algo hermoso que hemos tenido a través de Cristo Jesús. Él nos justifica, Él nos ha salvado y Él nos ha adoptado. Y quizás cuando hablamos de una relación con el Padre,
tú y yo pensamos en nuestras relaciones con nuestros padres, por aquellos que la tuvimos y por aquellos que no tuvimos una relación con el Padre o con tu papá. Tú piensas en Dios es tu Padre y puedes pensar, mi mente no tiene la idea de lo que es una relación con un padre. Tenemos amigos que de pronto sus papás murieron cuando ellos estaban muy chiquitos. Y cuando tú les preguntas acerca de papá, ellos no tienen idea de lo que es tener un papá. No tienen ese aroma del Padre, ese abrazo del Padre. Y es difícil entonces tener una idea de por qué Dios es Padre. O hay gente que vivió cosas duras con el papá. El papá daba y daba fuerte, daba y daba duro. O un papá que te dejó, o un papá que te mostró una actitud que no era. Y es difícil entonces pensar que tienes en Dios un Padre. Es duro, porque dices, si así me trató el Padre de aquí, ¿cómo me va a tratar un Padre que es poderoso? No. ¿Aún hayas vivido la experiencia más cruel y más dura con tu papá? ¿O aún hayas vivido la dulzura de tener un papá que siempre estuvo contigo, un papá que te enseñó, un papá que te abrazó, un papá que te hizo? Ninguna de las dos se compara a lo que es el Padre. Porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es amoroso. No hay nada de nuestra experiencia con nuestros padres que se compare a la mayor experiencia de Dios. Si tú viviste una cosa hermosa con tu padre, magnifícala a lo que va a ser Dios, o a lo que Dios es como tu Padre. Si has vivido una cosa terrible con tu padre, no te preocupes porque Dios es fiel. Dios es misericordioso y Dios siempre está contigo. Nosotros somos hijos de Dios porque fuimos adoptados por Él. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El inicio de este Evangelio es muy claro. Empieza a denotar la existencia de Jesús desde antes. Pero en el versículo 12 de este Evangelio de Juan, el Señor, Juan era el amado, era el que se ponía en el pecho, en el corazón del Señor Jesús. Y Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesús, les dio la siguiente palabra: el derecho. O sea, no es la invitación, es el derecho. ¿De qué? De llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Somos adoptados por Él. Tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no porque nosotros seamos muy sabios, muy inteligentes, solo por creer en Cristo somos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Tú y yo somos hijos de Dios. Ahora fíjate esto. Juan inicia su evangelio diciendo: tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios si tú has creído en Jesús. Pero en el último momento, en Juan, en el capítulo 20, recorre tu Biblia el capítulo 20, venga. En el versículo 17, Juan lo dijo en el capítulo 1 primero, inició su evangelio diciendo: tú tienes el derecho, ¿ok? En el capítulo 20, versículo 17, Jesús, después de resucitar, María se le acerca y lo quiere tocar y Jesús le dice: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, escucha y lee lo que sigue: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Desde el inicio de su evangelio de Juan hasta el último momento te quiere decir: tú tienes un Padre. Hey, tú y yo tenemos un Padre. Tú no podrás tener un Padre en la tierra o cercano a ti,
pero tienes un Padre que está en el cielo. Es un Padre amoroso, un Padre que te abraza, un Padre que no te abandona, un Padre que es fiel, un Padre que no falla, un Padre que es el amor a la máxima potencia, un Padre que es todo ternura. Y eso nos toca a nosotros vivirlo. No podemos venir a adorar a Dios si no tienes una relación. Tú tienes una relación con un Padre. ¿Cómo era la relación de Jesús con el Padre? Era muy buena. La relación de Jesús con el Padre era perfecta. ¿Quieres verla? Vamos a ver cuatro aspectos que el Evangelio de Juan nos dice cómo era la relación del Padre y del Hijo. Primero, la relación que tenía el Padre con Jesús era una relación de autoridad. Vamos a estar todo en el Evangelio de Juan, ¿ok? Para ubicarnos ahí. La relación que tenía Dios con Jesús, el Padre con Jesús, era de autoridad. Es decir, el Padre manda y dispone y yo obedezco. Vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el versículo 34 nos enseña esta autoridad que tenía el Padre sobre Jesús. El Padre ordena, el Padre dispone y Jesús obedece. Jesús dice en el versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La voluntad de Cristo o la comida de Cristo no era hacer lo que Él quisiera, sino hacer lo que el Padre le decía. Leamos en Juan capítulo 5, versículo 19. Un capítulo adelante. Juan capítulo 5, versículo 19. Podemos leer, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Sabes quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús. No puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús obedece lo que ve de su Padre. Paréntesis. La semana pasada el pastor nos habló tan fuerte a nosotros los padres, diciéndonos qué ven nuestros hijos de nuestra relación con Dios. Jesús veía en el Padre y Él hacía las cosas. Capítulo 6 de Juan, versículo 38. Podemos leer, porque he descendido del cielo, otra vez Jesús diciendo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envía. La relación que tenía el Padre con Jesús era de autoridad. El Padre pone, el Padre ordena y Jesús obedece. La relación de este Padre es con mucho afecto. Leamos entonces el capítulo 5 de Juan, en el versículo 20. Capítulo 5 de Juan, en el versículo 20. Ve el afecto que tiene el Padre y el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas las mostrará para que os admiréis. El Padre ama al Hijo. Veamos otra muestra de amor en el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 9. Una relación de afecto del Padre y del Hijo, diciéndole, como el Padre me ha amado, y ahí quédate con esa frase, con el Padre me ha amado. Hay una relación de afecto entre el Padre y Jesús. Hay una relación también de comunión, autoridad, afecto y comunión. Leamos Juan capítulo 8, versículo 29. Esta es una relación de comunión. Jesús nunca estuvo solo. Nunca. Juan capítulo 8, versículo 29. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Por eso te decía, si tú y yo no vivimos la experiencia de tener un Padre terrenal, tienes un Padre en el cielo. ¡Hey! Reacciona, no estás solo. Tu Padre está contigo. La relación que tenía Jesús con su Padre era de seguridad completa. ¿Por qué? Porque Él sabía que donde estaba, Él siempre estaba ahí, demostrándonos su atributo de la omnipresencia de Dios. Última relación.
La relación que Jesús tenía con el Padre con Jesús, era una relación que implicaba honor. Dios desea exaltar a su Hijo. En Juan, capítulo 5, lo voy a leer yo, hermanos. Tú lo puedes leer también si quieres acompañarme. Pero lo leo en Juan, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Nos muestra esta relación donde el Padre desea exaltar a su Hijo. Dice el versículo 22 del capítulo 5: porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo. El Padre busca honrar a su Hijo. 4 relaciones que tiene el Padre con Jesús. Relación de autoridad: el Padre manda, el Padre obedece, el Padre ordena, pone, dispone, y Jesús obedece. Una relación de afecto: el Padre me ama, el Padre me ama. ¿Estás seguro de eso? Una relación de comunión. Nunca va a estar solo. Jesús dice: no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y una más, que es de honor, que el Padre busca que Jesús sea glorificado. Ok, estas son relaciones que tiene el Padre. Para terminar, esta relación que Jesús tiene con el Padre es una relación que también nosotros debemos de tener con Dios. Dios es tu Padre. Mira, es muy fácil decir que la persona de al lado te lo diga, y quizás nunca nos volteamos a ver o nos reímos. Si te digo ahorita, dile a la persona de al lado que Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, nos da un poco de chivio. No se lo digas a alguien, dilo tú mismo: Dios es mi Padre. Y ya que te lo dices tú, ahora díselo al de al lado: Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, Dios es tu Padre. Te pregunto, y levanta la mano si quieres para hacerlo visible: ¿Dios es tu Padre? Amén. No más de uno, de dos, de tres. Pregunto otra vez: ¿Dios es tu Padre? Amén. No más de como de 8. Hay otros que no lo vi que levantaron la mano, Lo vuelvo a preguntar: ¿Dios es su Padre? Amén. También, amén. Ok, de todos estamos, ¿verdad? Si Dios es tu Padre, qué bendición. Amén. La mayor bendición que tenemos. Tú debes de relacionarte con tu Padre, entonces. A veces tenemos papá y no nos relacionamos. Pero con este Padre sí relaciónate. ¿Para qué nos enseña a relacionarnos con nuestros padres? Si es que los tienes con vida. Con tu madre, con lo que sea. Porque si nos relacionamos bien con este Padre, podemos relacionarnos con los demás. Si tú eres hijo de Dios, si Dios es tu Padre, entonces tú debes de tener una relación de autoridad con el Padre. No mandas tú, no eres tú el que te mueves, no son tus sueños, tus proyectos, tus ideas, sino es lo que Dios dice. Qué duro tener una relación con el Padre, porque no es lo que tú quieres, es lo que tu Padre te va a decir. Veamos cómo es esta relación de autoridad. Veamos en 1 de Juan, capítulo 5. Aquí nos enseña cómo es una relación de autoridad. Lo leo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, no hay más. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Si nosotros tenemos una relación de autoridad de Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Creer, amar, tener la fe. Y que no son gravosos. Si tú tienes una relación con tu Padre, tú debes de guardar los mandamientos. Y entonces, cuando nosotros vayamos a hacer algo, ver algo, decir algo, el Espíritu Santo nos va a decir: eso no va igual como Cristo pensaría. Entonces tú te quedas callado y dices: perdón, Señor,
En vez de decir un comentario que tengas que decirlo, dices, te muerdes, te mueves, te haces lo que sea, pero no lo dices, no lo piensas, porque quieres guardar los mandamientos de Dios, porque sabes que Él es tu autoridad. Si tú eres hijo de Dios, si Dios es tu Padre, Él entonces va a tener una relación de afecto contigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, y os proclamamos también en vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una comunión que Dios tiene con el Padre y es una comunión que tenemos con Él. Y esto es algo tremendo. Si Dios nos ama, si Dios es el que tiene autoridad sobre nosotros, si Dios muestra su afecto hacia nosotros, si Dios tiene comunión con nosotros, Dios busca exaltarnos. ¿Cómo? ¿Dios busca exaltarnos? Cuando lo leí, lo volví a leer otra vez y dije, a ver, ¿cómo que Dios busca exaltarnos? Y leía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 26, leía algo que dije, ¿cómo Dios exaltarnos a nosotros? Y leo, si alguno me sirve, está hablando Jesús, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno sirve al Padre, el Padre lo honrará. ¡Wow! O sea, me adoptas como tu hijo, me das a Jesús como entrada contigo, me amas, me abrazas, tienes comunión y después me vas a honrar. Claro, ahora entiendo el hijo pródigo, cómo llegó a su casa y cómo el padre lo vistió, lo revistió, le puso el anillo, le puso los zapatos, le puso absolutamente todo, honrándolo. Pero hay una palabra ahí: si alguno me sirve. Es decir, si alguno está bajo su autoridad. ¿Quién tiene un Padre en el cielo? Yo tengo un Padre en el cielo. Amén. Yo tengo un Padre en el cielo. A ti te van a preguntar, ¿dónde está tu Padre? Uno aquí, pero el Padre está en el cielo. Y está conmigo. Y está a mi lado. Y el Padre me ama, y el Padre tiene comunión conmigo, y el Padre no me deja solo, y el Padre está conmigo, pero el Padre quiere algo. ¿Qué quiere el Padre? Que seamos santos, que busquemos ser santos. Ve a Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice, por tanto, está hablando Jesús, por tanto, ¿ok? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, Dios no quiere otra cosa más que tú seas perfecto. Y la perfección la vamos a encontrar a través de la santidad en Cristo Jesús únicamente. Obviamente tú vas a decir, pero es que yo me esfuerzo por ser perfecto. No, es mentira, nadie puede ser perfecto. Todos estamos en un proceso de buscar la santidad, creciendo cada día a la estatura de Cristo. La perfección así completa la tendremos cuando Él venga y cuando estemos con Él, y de ahí todo será perfecto. Pero lo que el Padre nos está pidiendo, lo que Jesús nos pide, es que tú seas perfecto, que andes en la santidad de Dios, que busquemos la relación con el Padre a través de la comunicación. El WhatsApp de Dios está acá, a través de su palabra. Acá cada rato hay notificaciones. Acá Dios no te deja en visto. Acá Dios te dice, mi estado es que yo soy tu Padre. Aquí Dios a cada rato te está mandando la imagen de amor a través de su palabra. Esa es la relación que tenemos con Él. Todo esto que hablamos lo pude haber resumido si leíamos otra vez Efesios capítulo 1. ¿Te acuerdas? Que fue la primera lectura, lo que hicimos al inicio. Todo esto lo hubiéramos resumido. Hubiera dicho, Juan Carlos, si hubieras empezado por ahí 10 minutos y nos vamos todos temprano. Todo esto se hubiera resumido si volvemos a leer Efesios capítulo 1, a partir del verso 2. Lo leo contigo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios. ¿Dios qué?
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios, ¿y qué? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pausa. Las bendiciones de Dios no se representan en que tú y yo tengamos miles de carros, miles de dinero, una buena cuenta, un buen esto. La bendición de Dios no se trata de tener cosas. En ninguna parte dice Jesús: te bendeciré con 3 carros, un auto y un buen sueldo. No nos dice eso. Nos dice que Él es el proveedor y que Él sabe nuestras necesidades. Y que si tú y yo comemos hoy un taco de frijoles, gloria a Dios, es lo que necesitamos. Y el día que comas langosta, pues dale gloria a Dios, porque eso te lo dio. Toda bendición en lugares espirituales, en lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos esas bendiciones. ¿Qué bendición quieres si ya tienes a Cristo y te ha dado la mayor bendición, que es tener una relación con el Padre? Seguimos leyendo, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Santos, separados para Él, de Él nada más, y sin mancha delante de Él. Punto final. Y después dice una palabra ahí, después de ese punto final. ¿Cuál es la palabra? En amor. ¿En amor para qué? Nos predestinó para ser adoptados. Sí, yo sé que entre hermanos eso es una broma, ¿verdad? Bueno, yo no tuve hermanos, pero mi esposa que tuvo hermanos dicen que la broma entre los hermanos es decir: ¿tú qué? ¿Tú eres adoptado? Nos adoptó. Pero te fijas, la primera palabra que dijo fue en amor. Nos predestinó para adopción. Sí, Dios te predestinó para salvarte, para justificarte, pero te predestinó para ser adoptado y que tú fueras su hijo. Está maravilloso eso. O sea, somos hijos para sí mediante Jesucristo. Ok, esto es bien claro. No podemos ser hijos de Dios porque tú quieras ser hijo de Dios. Ninguna religión nos da acceso a ser hijos de Dios. Nada nos da acceso a ser hijos de Dios. El único que nos da acceso a ser hijo de Dios es Jesucristo. Y la misma Biblia lo dice: para sí, mediante Jesucristo, conforme a qué, no a que tú eres muy bueno, no a que tú has sido el mejor, no a que tú solamente hemos sido adoptados porque a Él le fue beneplácito de Él. Solamente por eso. A Él dijo: es para mí un gozo, un beneplácito que tú seas mi hijo. O sea, está tremendo. Tú y yo somos hijos de Dios porque Él pensó en ti y en mí y se gozó en ti y en mí. Pero nuestra responsabilidad es lo que dice el versículo 6: para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. No eres hijo de Dios y decir: oh, como muchos pueden pensar o se lee, salgo a la calle y a mí no me digas nada porque soy un hijo de Dios. Espérate, si eres hijo de Dios. Pero esa bendición que tú tienes en Dios debes de agradecerla y decir: soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Para alabanza de Él, para gloria de Él, no para yo sentirme acá. No, para decir: Señor, tú me adoptaste, tú a través de Cristo me hiciste tu hijo. Y hemos sido, la gracia que dice el versículo 6, ha sido gratuitamente, ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Él nos enseña a amar al Padre. Y Él nos dice hoy: ten una relación con el Padre. Hermanos, no podemos tener una relación solamente con Dios. No podemos tener una religión con Dios. No podemos tener una Biblia y no usarla. Debemos de tener una relación con Dios. Relaciónate día a día con Dios. Las relaciones con los noviazgos,
Las relaciones no crecen si no hay amor, si no se ven todos los días, si no todo eso. Eso fundamenta. Con Dios no cambia. Dios no se muda. Dios es inmutable. A pesar de lo que tú y yo hagamos, la bendición de Dios siempre es. ¿Te acuerdas a Moisés cuando le dice, baja, habla con el pueblo y dile a la peña que dé agua? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Bajó y ¿qué hizo, Beto? La golpeó, ¡pum! Y salió agua. La bendición de Dios era, habla y saca el agua. Va a salir agua. Moisés dijo, no, mi voluntad. Le pegó y salió el agua. Si Dios hubiera sido otro, hubiera dicho, ¿me desobedeciste? No hay agua. No, a pesar de haberle pegado salió el agua. A pesar de que desobedeció salió el agua. Porque si Dios dijo algo, su palabra es fiel y lo cumple, como lo que está aquí. Y si Dios nos dijo que nos iba a llamar y que nos hace una relación como padre e hijo, y que si Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y dijo que va a venir su Hijo por nosotros, cuando suene la trompeta, si Él lo dijo, créeselo, créeselo. Es la única palabra que Él te dice, es créelo. No hay más. Joven, si a ti el Señor te ha llamado a predicar, si a ti te ha llamado a cantar, si a ti te ha llamado a servir, Él te ha llamado. Y si te llamó, te llamó. Aunque te muevas, ¿cómo dicen eso? Aunque te hagas a un lado, te toca. O cuando te toca, te dan. El punto es que si Dios te llamó para algo, Dios te tiene para algo. Y a pesar de que tú lo hagas y lo dobles, la decisión de Dios es más grande que tus decisiones. Y qué bendita oportunidad saber de que el día de hoy, si respiramos, es porque Dios así lo ha querido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias primero por la bendición más grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre y por adoptarnos. Quizás es una palabra muy fuerte, Señor. Quizás, Señor, no hemos entendido cómo tener una relación con un Padre. Quizás, Padre, no te llamamos Padre, pero no tenemos la confianza de acercarnos a ti todos los días, hablar contigo, preguntarte si tú te agrada algo. Padre, enséñanos a tener una relación contigo. Jesús, ayúdanos a tener una relación con nuestro Padre. Que Él sea nuestra autoridad, que tengamos esa comunión con Él. Padre, ayúdanos a abrazarte, a verte como un Padre, no como un Dios religioso, sino como un Padre. Ayúdanos a tener una relación contigo, Padre. Una relación de amor, una relación de afecto. Ayúdanos como Jesús, dice tu palabra que Jesús hacía lo que ve de su Padre. Ayúdanos, Padre, a replicar para nuestros hijos lo mismo, que nuestros hijos hagan lo que ven de nosotros y que lo que vean sea estar bajo tu autoridad, bajo tu amor. Cuando tú te presentaste ante Moisés, le dijiste, yo soy poderoso, grande. Te mostraste con tal santidad que era imposible acercarse a ti. Padre, pero mandaste a Jesús. Y es Jesús el que nos permite estar cerca de ti, Señor. Él nos ha abierto la puerta. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros que estamos acá podamos tener una relación contigo como un Padre. No ajenos de que creemos en Dios, no. Como un Padre. Como un Padre que nos ama. Padre, si nuestras relaciones con nuestros padres de la tierra nos ha dificultado el pensar cómo tener una relación contigo como Padre en el cielo, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sanes esos corazones que traen algún resentimiento con papás, con mamás quizás, y que cuando te conciban a ti como Padre, Señor, en su mente no vengan las experiencias malas, sino que tú les hagas ver que les amas tanto que mandaste a Jesús para morir en la cruz.
Hay aquellos que han tenido una relación hermosa con sus padres. Yo te pido, Señor, que les sigas bendiciendo. Y que, Señor, tú les hagas ver a ellos también que en ti es el máximo amor de Padre. Por aquellos que, Señor, no tienen a su Padre en vida, que los tienes tú en tu presencia, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, que esa comunión en Cristo Jesús les haga sentir la plena seguridad que hay un Padre en el cielo, en la tierra y en todo lugar acompañándoles. Padre, por aquellos que no han vivido una experiencia de padre, de sentir el abrazo de papá, porque los dejó, porque los abandonó, o simplemente porque no lo conoció. Yo te pido, Padre, que tú reveles a tu Hijo Jesucristo en ellos para que puedan ver tu amor, tu rostro y el amor de lo que es un padre. Y a nosotros como papás, Señor, ayúdanos a imitarte, a imitar a Jesús, a esforzarnos para que nuestros hijos vean no un ejemplo de vida de nosotros, sino que te vean a ti como el ejemplo de nuestras vidas. Padre, que este día salgamos inquietos de que si no tenemos una relación contigo como padres, hoy la tengamos. Que si no tenemos una relación contigo de papá, mira esto pasa, papá ayúdame con esto, papá bendíceme, hoy la tengamos, Señor. No permitas que los hogares, Señor, solamente una parte del hogar lleve la batuta, Padre, de las bendiciones, sino que levantes a cada varón de esta iglesia, Señor, y que nos enseñes a ser como tú, Padre del cielo. Que nos enseñes a ser como tú, a dirigir con amor, a abrazar con amor y a disciplinar con amor, Padre. No permitas que ningún varón de nuestra iglesia, Señor, deje su lugar que tú le has dado, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos débiles, somos frágiles. Queremos tener esa relación contigo y decirte, papá, te necesitamos. Padre, gracias por este bello día. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por la mayor bendición que es Cristo Jesús. Y en Él tenemos todas las bendiciones. Todo el honor y toda la gloria sea para ti. A ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.